opinar, para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Son varios los que están conectados, así que alguien me tiene que estar escuchando. Ahí me están saludando. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hola a todos los asistentes, muchas gracias por estar acá. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que se escucha. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito qué es lo que está pasando a nivel internacional, ¿sí? Y a nivel nacional, las perspectivas de este 2018, que están pasando demasiadas cosas a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no es cierto? Hoy no sé si supieron, una noticia política. Hola, buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Bueno, nada, hicieron una intervención al PJ, ¿sí? Una situación, o sea, eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque la política impacta, ¿no? Luego en las decisiones económicas, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso son cuestiones, la verdad no me lo esperaba, sinceramente. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con todo eso. Pero a nivel internacional vienen pasando muchísimas cosas, ¿sí? No solamente desde este año, sino desde el año pasado. Nosotros todos sabemos que la Fed, ¿sí? A ver, vamos a ver un poquito. Ustedes saben que a mí mucho no me gusta hacer PowerPoints, me gusta mucho más. Voy a ver. Eso, ahí está. Me gusta mucho más ir a las fuentes. Entonces, la Fed, ¿sí? Que es el Board of Government of the Federal Reserve System. Recordemos que allá hay toda una serie de bancos, digamos, de los distintos estados de Estados Unidos, los cuales se reúnen y van a establecer lo que son las tasas de la Fed, ¿sí? Hoy en día está Powell, ¿sí? Como el chairman, ¿sí? El cual va a decidir, digamos, cuál va a ser la tasa de la Fed. Powell tiene un punto de vista un poquito diferente a su antecesora, la cual era una persona keynesiana, ¿sí? Con todo lo que eso implica. ¿Y qué implica eso? Bueno, que el mundo va a cambiar un poquito en ese sentido. Durante muchísimos años se hizo lo que se llama easy quanting, o sea, imprimir dinero, ¿no es cierto?, para expandir la economía. Y ahora se va a hacer todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué se va a hacer todo lo contrario? Porque los datos de Estados Unidos están dando muy favorables, ¿sí? Un bajo desempleo, y empezó ¿qué pasa cuando estamos casi en el pleno empleo? Empieza a haber inflación. Y entonces, la manera de frenar la inflación que tienen ellos es obviamente, ¿cómo? Subir la tasa, ¿sí? La tasa de la Fed. Es muy diferente a la tasa de los bonos a 10 años, no confundamos eso. Una cosa es la yield, o sea, la tasa libre de riesgo, o sea, lo que se denomina la tasa libre de riesgo para evaluar proyectos y para evaluar alternativas de inversión, que es la tasa de los bonos a 10 años, y otra cosa muy diferente es lo que es la tasa del tesoro, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Se decidió, por las presiones inflacionarias que estaba habiendo, decidieron que iban a empezar a aumentar la tasa de la Fed. Ahora, eso, ¿sí? Genera, ¿sí? Una cuestión de flight to quality. ¿Qué es el flight to quality? Bueno, ante un escenario de inestabilidad me voy hacia lo más seguro. Vuelo hacia la calidad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también influye en las acciones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora les voy a mostrar cómo influyen las acciones. A ver, vamos a poner la pantalla completa. Bien, un segundo. Bien. Esto es lo que venía pasando, ¿no es cierto? Desde 2007 hasta el 2018, ¿sí? Este gráfico está mostrando cómo los principales bancos centrales del mundo, sea la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, ampliaron sus compras de activos, ¿no? ¿Por qué no me...? Esperen. A ver. Ahí está. Acá lo que le va a mostrar es cómo se va a relacionar el quantitative easing, o sea, esa impresión de dinero que se estuvo dando, ¿no es cierto?, desde el 2008 hasta el año pasado aproximadamente, con el Standard Poor's 500,
¿sí? Vamos a ver que hay una determinada correlación, van juntos, ¿no es cierto? Bien, el tema es que, bueno, justamente todo eso genera ciertas presiones inflacionarias, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos, esto es un dato importante, gente, la mayoría de las personas invierte en lo que son los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque ellos no reciben, ¿no es cierto?, una pensión como nosotros, entonces los fondos en los cuales ellos llevan su dinero tienen que invertir y generar la mayor rentabilidad. Y las acciones son una buena opción para generar, ¿no es cierto?, rentabilidad en los portfolios en los cuales invierten. Entonces, también hubo una aceleración de lo que son las tasas de los T-bonds, ¿sí? Estas tasas que estamos diciendo, que son las tasas de 10 años, que son las que vamos a poner cuando queremos evaluar un proyecto, como vamos a hacer la tasa a la cual comparamos, ¿no es cierto? Eso genera una exposición al riesgo y un costo de oportunidad del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los equities, o sea, las acciones, se hacen más riesgosas. Entonces, cuando la tasa de interés estaba prácticamente en cero, subían las acciones. Pero como yo les comentaba, como se estaba generando toda una presión inflacionaria en Estados Unidos, para frenar los mercados se sube la tasa del tesoro, que es distinta de esta tasa de la Fed, ¿no es cierto? Y de esa manera va a tratar de frenar la inflación, ¿sí? Se va a suponer que va a haber unas 3 subas en el año y algunos analistas dicen que puede haber hasta una cuarta suba en el año, llegando a un 2,5% de esta tasa a fin de año, ¿sí? Y otra cosa que estuvo pasando, y ahora les voy a mostrar otro gráfico muy interesante, es el tema de este problema comercial que está teniendo Estados Unidos con China. China, a principios de febrero, ¿no es cierto?, salió a decir, bueno, que no, que va a imponer unos aranceles sobre productos de Estados Unidos, aproximadamente un 25% del arancel. Cuando los países imponen aranceles, ¿sí?, eso hace bajar la demanda y eso nos importa a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque uno de los productos que va a ser arancelados, supuestamente, porque ahora están en un ida y vuelta todos los días, y yo ahora les voy a dar un poquito mi perspectiva acerca de eso, de lo que yo pienso, es la soja. Y sabemos que cuando se pone un arancel, lo que se hace es bajar la demanda de ese producto, ¿sí?, en un lugar como China, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio es el precio más el arancel sube de precio. Entonces, la ley de oferta y la demanda hace que ante mayor precio disminuya la demanda de soja, entonces, en China. China es uno de los mayores compradores, ¿estamos de acuerdo? Obviamente es demanda de soja que viene de Estados Unidos, porque hasta ahora no se está hablando que le va a imponer aranceles a la soja de otros países, está solamente hablando de aranceles a ciertos productos que vienen de Estados Unidos. Entonces eso va a hacer que baja el precio, ¿no?, de determinada oferta. Como baja la demanda, baja el precio. Y la soja estuvo teniendo también sus problemas. Recordemos que la soja es de los principales productos que exporta Argentina, ¿no? Y encima Argentina, y lo empezamos a unir, este año sufrió una sequía, la cual hemos estado publicando en los últimos meses prácticamente, ¿no es cierto?, que afectó de una forma muy importante no solamente la cosecha, ¿no es cierto?, de la soja, en el cual se calcula que se perdieron en diferentes estimaciones. Algunos hablan de unos 3.600 millones de dólares y otros hablan de un poco más, otros hablan de un poco menos. La cuestión es que se perdió muchísimo dinero, ¿no? Y eso, según algunos analistas, ¿no es cierto?, representa el 16% de los que son una baja del 16% de las exportaciones argentinas. Exportaciones totales, no solamente de productos agropecuarios. Entonces ahí es un tema importante, ¿no? Porque después vamos a hablar del mercado interno, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel nacional.
Pero el punto es que Argentina sigue con una, que eso lo vengo discutiendo hace un montón de tiempo, los que me siguen en la comunidad, sigue con una estructura productiva trazada, ¿sí? De 1890, ¿no es cierto? Una estructura productiva muy concentrada en el agro, tiene poca diversificación, entonces entre un evento climático como el que ha sufrido este año Argentina, ¿sí? Que fue una de las peores sequías de los últimos 75 años, según los analistas, y la lluvia llegó, ¿sí? Estuvo lloviendo este último fin de semana, por lo menos acá en Rosario, en la zona, llegó pero tarde, ¿no? Y bueno, y encima estaba complicando la cosecha, siempre la cosecha. Entonces, encima que Argentina tiene problemas de déficit fiscal y problemas de desequilibrios externos, o sea, tiene déficit gemelos, lo cual genera, esto le agrega más problemática. Y encima que nosotros tenemos esos problemas, la incertidumbre y el contexto global más la sequía agravan el problema interno, ¿no es cierto? Por eso estoy yendo de lo global hacia lo particular, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Y ver lo que está pasando acá. También tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, lo siguiente. Powell, ¿no es cierto?, aumenta la tasa, si en base a la economía estadounidense se encuentra fuerte. Y según los análisis, este aumento de tasas no va a afectar el desenvolvimiento de la economía, ¿sí? Porque está tan fuerte, que está tan robusta, que va a resistir esa suba. Lo que hace únicamente es encarecer el costo del dinero, o sea, el costo de oportunidad, de manera de poder mantener la inflación, que ya veníamos diciendo que Estados Unidos estaba aumentando la inflación. Y ahora vamos a mostrar un gráfico al respecto de eso. Ahora, este aumento de tasas ¿golpean los mercados? A corto plazo puede ser que golpee los mercados, y lo vamos a ver, pero luego hay una recuperación. Si uno compara, y a ver, vamos a ver, acá esto, ¿qué afecta más negativamente? ¿No? Esto es muy interesante, esto lo saqué de ahí, de analisistécnico.com.ar, lo hizo un chico acá, un analista de Rosario, ¿sí? Y me pareció sumamente interesante este gráfico, este cuadro y otro que voy a mostrar a continuación. ¿Qué afecta más negativamente a Wall Street? ¿El comportamiento de los bonos a 10 años o la tasa de inflación? Y lo que se ve, ¿sí?, es que lo que más afecta es la tasa de inflación, ¿sí? Como estaba diciendo, lo que se muestra es que a corto plazo, cuando aumenta la tasa, ¿sí?, no se afecta tanto, se afecta a corto plazo el tema de las acciones, pero después se recuperan. Ahora, si uno compara, ¿no es cierto?, el PBI nominal y los rendimientos del Standard Poor's 500 de los últimos 57 años, lo que sí vemos es que lo que sí afecta a las acciones, al rendimiento del Standard Poor's 500, sí es la inflación, especialmente si supera el 3%. Eso tiene un efecto perjudicial de aproximadamente una baja en el rendimiento del 4% de las acciones. ¿Sí? Ahora, lo que se ve cuando uno analiza todas las series es que si la inflación se encuentra descendente, hay una correlación con rendimientos ascendentes del Standard & Poor's. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Acá lo podemos ver. Eso es lo que se puede ver acá. Está muy bueno. Lo pueden ver en analisistécnico.com.ar. Es un análisis que hizo un chico, Leonardo Guidi. Es un chico, un analista de acá, es ingeniero, que después hizo un máster en finanzas. Un tipo muy inteligente, un tipo bueno que le gustan muchísimo los números. Con una visión bastante interesante que tiene. Ahora, esto es muy importante, y lo que pasó en los mercados fue más que nada por el tema, no solamente del tema de la tasa, sino el tema de la guerra comercial. Ahí sí, eso es un gran problema, ¿no? Ahora parece que están ahí, que tal vez retrocede China y qué sé yo. Personalmente, yo hace muchos años que vengo estudiando a economía china, ¿no es cierto? Y como lo puse el otro día, vengo hace mucho tiempo estudiando sobre el tema del yuan. China tiene pretensiones de convertir el yuan, que es su moneda, renminbi yuan. Yuan es un caracterizador de moneda, ¿no es cierto?, en el idioma chino, ¿sí? Por eso se confunde, se pone piso yuan, dólar yuan, o sea, la moneda yuan, y eso es el carácter, es el símbolo que te dice que lo que está adelante es moneda en el sentido de dinero, ¿no es cierto? Como se llama la moneda de China es renminbi.
Y ellos, como les venía diciendo, tienen pretensiones de convertir el yuan en moneda de reserva a nivel internacional. Esto yo lo vengo diciendo y que hace unos 6 años atrás aproximadamente, y yo cuando daba las charlas acerca de esto, que pueden encontrar videos en YouTube acerca del yuan como moneda de reserva míos, yo digo que para aproximadamente el 2020 China va a poder reunir todas las condiciones, los requisitos que necesita una moneda para convertirse en moneda de reserva. Recordemos que estamos en el 2018, falta poco tiempo. Uno de los requisitos es, bueno, que ser una economía muy sólida desde el punto de vista de indicadores económicos como PBI, ¿no es cierto? Otra es que la moneda sea reconocida, ¿no? Por eso China está haciendo un gran esfuerzo en poner a su moneda, ¿no es cierto?, en muchos países. Por eso recuerdan que Argentina hizo un swap con el yuan, ¿sí? Lo cual era algo bastante interesante, cómo se había plasmado de cierta manera, ¿no? Porque nos permitía evitar determinados costos de transacción, ya que China es uno de los principales mercados de exportación y de importación para Argentina. Pero no solamente con Argentina hizo eso lo hizo con un montón de países de África. Sabemos que China tiene relaciones muy importantes de comercio internacional y de inversiones en África. Si uno ve un mapa de África, las inversiones que se están haciendo, la mayoría son de China e India. Han comprado millones de hectáreas y donde están cultivando soja y donde están haciendo rutas, donde están haciendo aeropuertos, etcétera, para poder sacar la comercialización granaria y la comercialización obviamente de petróleo y un montón de cosas. No estoy diciendo que eso está bueno ni malo, porque yo no estoy a favor de deforestar ni de matanza masiva de animales como está haciendo China en ese sentido. Les digo lo que está pasando. Y eso es algo también a tener en cuenta, porque cuando muchas hectáreas comienzan a entrar en circulación, eso va a aumentar la oferta, ¿no es cierto?, de determinados cultivos, y eso va a hacer bajar el precio. Eso lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Y cada vez, entonces, si China entra en una guerra comercial con Estados Unidos, yo no creo que le convenga del todo, personalmente, con este objetivo. Recordemos que los chinos hacen los planes a largo plazo. Ellos no es que viven el día a día como Argentina, no, eso es inconcebible. Ellos se reúnen y planean la economía de acá a 20, 30 años. Y la planean desde todo punto de vista, de cuánto van a necesitar de tal producto para poder, o sea, usan lo que se denomina la matriz insumo-producto, ¿no? Que es una matriz de doble entrada, la que te permite decir, bueno, si tal sector produce más, bueno, ¿cuánto de insumo va a necesitar y de dónde viene ese insumo? ¿Es nacional o es extranjero? ¿No? Y entonces ellos planean absolutamente todo. ¿Cuánta población va a haber? ¿Cuántos alimentos van a necesitar? ¿Qué industrias se van a desarrollar? Etcétera. Ellos tienen todo planificado. No es una economía que vaya al tuntún viendo lo que va a pasar el día a día. No, ellos son muy serios. Por eso, no por nada, son una economía, sí, un pueblo milenario, ¿no? Y tienen muy buenos economistas en China. Esa es mi perspectiva, o sea, yo creo que no va a llegar a mayores la guerra comercial con China, ¿no? Y por otra parte, todo el mundo creo que tiene una visión de menosprecio hacia Trump. Yo no creo que sea tan tonto, o sea, maneja la economía de Estados Unidos. Yo a mí no me gusta el menospreciar, ¿no es cierto?, a las personas. Sea quien sea. Me parece que es una actitud, nada, es muy poco inteligente menospreciar a las personas. No llegó a ser presidente de Estados Unidos porque sí, ¿no? Como para decir, un loco va a hacer cualquier cosa. Recordemos que Estados Unidos está haciendo reformas, ¿sí? Eso es algo importante. En estos días estaban por dar los balances de los bancos de Estados Unidos, JP Morgan, Morgan Stanley Chase, disculpen, Morgan Stanley Chase y los demás bancos, los cuales obviamente están por dar ganancias muy importantes. Recordemos que Trump está realizando una reforma impositiva en la cual va a bajar los impuestos a determinadas corporaciones, con lo cual eso va a aumentar el rendimiento de determinadas acciones, ¿sí? Así que, nada, eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, durante febrero, realmente, las acciones del Standard & Poor's y del Nasdaq, y no solamente
y de otras bolsas en el mundo sufrieron, ¿no es cierto?, algunos coletazos, pero hay una correlación, ¿no es cierto?, entre cuando baja el Standard & Poor's un 10%, el Merval lo hace en un 15%. No sé si sabían ese dato. Por eso el Merval se vio afectado en febrero, ¿no?, por esta situación. Y generó todo un tema de incertidumbre. Y siguiendo a lo que pueda decir Kahneman, ¿sí?, Premio Nobel de Economía, cuando hay bajas se afecta emocionalmente. Y se afecta mucho más, ¿no es cierto?, las bajas que cuando uno gana, ¿sí? Es como que tiene un efecto 2,5 veces más potente que cuando que cuando hay ganancias en el mercado, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta en todo esto a nivel internacional es el spread entre el bono de Estados Unidos de 3 meses y el bono de 10 años. Cuanto es amplio, la curva es más empinada y las empresas de valor, o sea, que tienen PERS, earnings yields altos, dividendos yields altos, EV sobre EBITDA bajos, tienden a estar, digamos, mejor, ¿sí? Son las más favorecidas. Ahora, cuando la curva es más plana, o sea, es menor es el spread, las empresas más favorecidas son aquellas que tienen tipo growth, o sea, PER alto, earnings yields bajos, dividend yield bajos, EP sobre EBITDA bajo, alto, y entonces la curva es más empinada. Vemos que ahora está pasando un poquito eso, ¿sí? La curva no está tan empinada. Eso es un poquito lo que está pasando a nivel internacional. Va a haber una suba, ¿no es cierto?, a nivel internacional de la Fed, ¿sí? Que va a terminar aproximadamente a final de año, como decíamos, en un 2,50. Ahora, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está pasando acá a nivel Argentina? Bien, entonces, cada trimestre, ¿no es cierto?, sabemos que el Merval va cambiando la composición, agregándose a aquellas empresas, acciones que más tradearon. Entonces, en un ratito después que yo les explique cómo está la situación macro proyectada de Argentina, vamos a ver un poquito todo el tema de en qué podemos invertir. Y entonces ahí vamos a analizar algunas acciones, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a ver un poquito. No sé si se entendió el escenario internacional y cómo nos podría afectar. ¿Alguna pregunta, algo? Ya vamos a pasar a lo que es. Les quería mostrar acá cómo están hoy, ¿no es cierto?, el Dow, el Standard & Poor's y el Nasdaq, ¿sí? Vemos que hay una pequeña recuperación, que se viene recuperando de lo que estuvo pasando, ¿sí? Todo en positivos hoy. También algo para ver es lo que estuvo pasando ahí con Facebook, ¿sí? Eso es muy importante para que después vamos a ver algunas opciones de inversión. Bueno, Facebook, ¿no es cierto? Hoy Zuckerberg estuvo explicando qué fue lo que pasó con el tema de los datos. Son cuestiones a seguir todas estas, ¿no? Bien, si uno va al Banco Central, al sitio del Banco Central de la República Argentina, vemos hoy vencían, ¿no es cierto?, había una renovación de las LEBACs, siguió la tasa 27,25, ¿sí? Como vemos acá en el día de hoy. La inflación fue del 2,4, ¿correcto?, de lo que es en marzo. El tema acá es el IPC mayorista. El IPC mayorista acumuló en lo que iba solamente de enero y febrero casi un 9%. Y eso se traslada tarde o temprano al IPC minorista, al índice de precios al consumidor. Pero hay una cuestión importante. Acá se pensaba, ¿no es cierto?, que la inflación de este año iba a ser de un 15%. ¿Correcto? Ahora, si uno ve. A ver. Un segundo, estoy buscando el REM. ¿Dónde está? Acá está. El REM. ¿Qué es el REM? El REM es
un relevamiento de expectativas de mercado. Lo que se hace es llamar a varios, ¿no es cierto?, consultores privados y les preguntan en cuánto le proyectan que va a estar la inflación para este año. Y muchos calculaban que iban a estar en un 20 y pico, ¿no es cierto?, donde la inflación iba a estar alta en estos meses y que en mayo iba a comenzar a descender. Pero algunos, estaba leyendo ayer, que ya están hablando de un 21, incluso algunos un 22, algunos consultores. Ahora, si uno va, ¿no es cierto?, ROFEX, y vemos cómo va a estar el dólar futuro, y generalmente está bastante cerca de... Algún día va a entrar. Bien, ahí está. Que está bastante... acierta bastante, ¿no es cierto?, con las proyecciones. Entonces vemos que para... va a terminar aproximadamente... dólar 4, 5, bien. Para diciembre del 2018 terminan, lo corrigieron, antes estaba en 23.19, ¿sí? Y para el año que viene, para abril, 24.40. Vemos entonces que la tasa de devaluación es, corregida, es menor, ¿no es cierto?, sigue siendo menor que la tasa de devaluación que hay, ¿correcto? Disculpen, que la tasa de inflación que hay. ¿Sí? Entonces, a la hora de pensar en un instrumento de inversión, hay que pensar eso. Y yo siempre lo que le digo a la gente es, ¿vos con qué comes? ¿Con pesos o con dólares? Y evidentemente comés con pesos, entonces lo que hay que hacer es protegerse ante la inflación que hay. ¿Sí? Obviamente que está bueno cubrirse, depende de las actividades que uno haga, tal vez uno tenga una empresa que uno esté importando o esté exportando, entonces necesita tener una determinada cobertura en dólares, pero lo más importante es cubrirse ante toda la pérdida de valor que se da producto de la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después vamos a ver con qué instrumentos nos podemos empezar a tratar de no solamente de ganar la inflación, sino aunque sea de tratar de no perder tanto. Ahora, si uno mira los indicadores económicos de este año, ¿cierto?, podemos ver que estamos en un octavo trimestre de crecimiento, después de un ciclo de estancamiento, y la evolución del PBI y las proyecciones, a pesar de la sequía, ¿sí? Bueno, con la sequía hubo que reformular la proyección de crecimiento y se calcula que para este año va a estar el 2,6% de crecimiento del PBI, está un poco lejos del 3% que se preveía. ¿Esto en qué impacta? ¿En qué instrumento financiero entonces va a impactar esa proyección de crecimiento? Díganme. Vamos a hacerla participativa para que esto sea entretenido. ¿En qué impacta? Díganme, gente. No me dejen sola, por favor. Hola. Ahí está. Veo una manita levantada, pero nadie que me conteste. ¿En qué instrumento financiero va a impactar? ¿Ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me escuchan? ¿O la gente está? A ver. Preguntas. ¿Se escucha o no se escucha? Alguien que me diga, si, aunque sea, si se escucha. Yo estoy hablando y no sé si se escucha, porque nadie me responde.
¿Por qué no puedo? A ver. A ver. ¿Ustedes me pueden escuchar a mí? Pues yo no veo si me están escuchando. Qué raro. Bueno, no estoy pudiendo saber si me pueden escuchar. Ahora voy a abrir el Facebook a ver si me pueden escuchar bien y bueno. Me gustaría si alguien me pudiese contestar, a ver si no sé si me están siguiendo, el tema de en qué instrumento financiero no invertirían sabiendo que la proyección de crecimiento para este año va a ser del 2,6, bastante lejos del 3% de proyección de crecimiento que se había planeado inicialmente. ¿Por qué no puedo? El chat. Por alguna razón no sé qué pasa. Bueno, se los voy a decir, no sé si me escuchan o no sé. A ver Facebook, a ver si me están escuchando correctamente. Evidentemente, algo que no va a convenir este año es invertir en el cupón PBI, ¿sí? Y las proyecciones para el año que viene son bastante austeras también, son aproximadamente de 3%, ¿no? Estas proyecciones de crecimiento tan para la baja, ¿sí? Fueron por lo que veníamos hablando antes, un 15% de pérdida de la cosecha, ¿sí? Ahora, hay sectores que le está yendo bien según las estadísticas, ¿no es cierto? Que son las empresas de servicios públicos por el tema de las tarifas, los rebalanceos, los bancos y el consumo. Ahora vamos a analizar después, cuando demos el tema de las opciones de inversión, algunos bancos, ¿sí? Ahora, Fiel, por ejemplo, habla del tema de los costos impositivos que tienen las empresas y eso hace que le cueste un poco hacer la recuperación del estimador de producción industrial, ¿no es cierto? Si también habla del acceso a la tecnología, del costo laboral y la logística, que hace que las empresas argentinas no puedan ser tan competitivas. Ahora, hay una cuestión interesante. Hoy una calificadora de riesgo, después de lo que sucedió con Lula, mejoró la calificación de riesgo de Brasil. Más allá de un montón de cuestiones políticas que no la vamos a discutir acá porque sería muy largo, ¿no es cierto? Hay una cuestión interesante que es, si a Brasil le va bien económicamente, a nosotros también, porque nos va a hacer un efecto arrastre, siempre lo fue así. Vamos a poder exportar más, vamos a poder hacer un montón de cuestiones, si entonces nos va a convenir. El tema es que ellos están experimentando un problema político porque no hay oposición, pero eso es otra cuestión, o sea, que ellos mejoren su calificación de riesgo y que tal vez puedan llegar a inversiones a Brasil y que empiece a recuperarse la economía, etcétera, etcétera, nos puede llegar a beneficiar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso es muy importante. Bien. Ahora en un ratito vamos a analizar algunas acciones que pueden llegar a ser potables para invertir. Ahora, hay cuestiones también que son interesantes. Estuvimos hablando del contexto internacional, del contexto nacional. Los bonos argentinos tienen una sensibilidad al contexto internacional, los cuales hace que aumenten el spread, ¿sí? En enero hubo, ¿no es cierto?, una necesidad de 9.000 millones de dólares para financiar, ¿no es cierto?, las necesidades y una variación de la meta inflacionaria.
hay una cierta volatilidad de los bonos en dólares, ¿no es cierto? Ahora, dado todo esto que venimos hablando de una inflación que no va a estar en el 17, en el 15, sino que va a estar un poco más arriba, y una devaluación que está por detrás de la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque la idea que tiene la política monetaria actual es mantener el dólar, aunque sea saliendo a intervenir en el mercado, cosa que ellos habían dicho que no iban a hacer, y lo cual genera pérdida de reservas que necesitan después ser compensadas con exportaciones. Argentina necesita exportar, por eso es lo importante que Brasil se recupere para Argentina, ¿sí? Entonces, si hay un déficit fiscal muy elevado, como se está hablando de un 6% del PBI, ¿sí? Y algunos están hablando que puede llegar al 10% del PBI, de alguna manera se financian. ¿Cómo son los financiamientos de los déficits fiscales? Se financia con emisión monetaria, lo cual ayer estaban circulando tweets por todos lados que la emisión monetaria fue del 29,3 o 29,5%, no recuerdo con exactitud, mientras que la inflación que vemos acá, un segundo, volvamos a lo del Banco Central, acá dice claramente el Banco Central que la inflación anual del año pasado, yo supongo que debe ser esto, es de... No hice la del año pasado, pero sumamos la de este año, que la del año pasado estuvo en el 20 y pico. Vamos a la inflación del REM, ¿sí? Para el 2018 20,3 y se emitió el año pasado 29 y pico. Bueno, estamos muy por arriba. Emitir por sobre la tasa de inflación, eso genera más inflación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vamos a seguir emitiendo, vamos a seguir generando inflación, vamos a seguir echando leña al fuego. Y ya la inflación está alta y está con lo que se denomina una histéresis de la inflación. La histéresis de la inflación es cuando vos venís con muchos periodos de alta inflación, después cuesta bajarla, porque hay una cuestión de expectativas siempre al alza, ¿no? Eso es lo que sucede. Por otro lado, la otra forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento interno o externo, ¿sí? El externo ya vemos que lo viene haciendo, se viene endeudando. Ya varias veces venimos discutiendo el tema del endeudamiento de Argentina, ¿sí? Se han generado acaloradas discusiones en la comunidad de amigos de las finanzas. Mientras les explico esto, voy a tratar de entrar al Facebook a ver qué es lo que está sucediendo, que no me pueden, que por alguna razón no me pueden hacer preguntas ni nada. Es más, les estoy mandando textos, ¿no? Tampoco lo pueden leer. Bueno, cuestión es que, ¿qué venimos hablando del tema de la inflación? Lo que venimos hablando del tema de la inflación es que, disculpen, de la deuda, es que Argentina tiene una alta deuda. Si uno analiza en relación al PBI, la deuda no es tan alta, ¿no es cierto? Está alrededor de un 40%, 50% en el caso de si uno le adhiere todas determinadas deudas de las provincias y privados. El punto es la tasa a la cual se viene endeudando Argentina, no el nivel, ¿no es cierto? Y otro punto importante es el tema de las exportaciones sobre la deuda. No sé por qué no me puedo conectar. Es el tema de las exportaciones sobre la deuda, que son 215% de exportaciones se necesitan 215% de exportaciones para poder pagar la deuda que tiene Argentina. Pero como decíamos, el tema es la tasa a la cual se está endeudando Argentina. Entonces, si decimos que el déficit fiscal, ¿no es cierto?, de Argentina está elevado, estamos en un 6%, y algunos analistas dicen que hasta podemos llegar al 10%,
¿sí? En un contexto de elevación de tasas a nivel internacional, le va a ser más caro endeudarse a Argentina y a su vez le va a ser más difícil colocar deuda a nivel internacional porque le va a ser mucho más simple a los inversores internacionales ir a colocar su deuda en Estados Unidos que colocarla en Argentina, que es más riesgoso, ¿sí? Obviamente lo van a seguir haciendo porque le va a generar ganancias a los operadores internacionales. Sabemos que cuando se fue a colocar el bono a 100 años, el cual tenía un cupón del 8 y pico por ciento, en horas, simplemente en horas, se pudo adjudicar absolutamente todo lo que se pretendía adjudicar del bono. ¿Por qué? Porque ese bono en 12 años ya repaga, ¿no es cierto?, lo que uno invirtió y después todo el resto es ganancia. Entonces, obviamente, para los inversores era un gran negocio. ¿Estamos de acuerdo? Otro tema importante acerca de la deuda, ¿sí?, que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en qué podemos llegar a invertir, es el tema de los vencimientos. Los vencimientos de la deuda están bastante cercanos, ¿no es cierto? Y en especial el tema de las LEVACs, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser un aspecto que me parece que el gobierno tiene que pensar, que lo tiene que corregir, de manera de que no se le transforme en un problema de corto plazo los pagos de la deuda. A su vez, un problema que le genera al gobierno es el tema de los pagos de intereses. No sé por qué no me deja entrar a Facebook, no me deja entrar a nada. No puedo comunicarme con ustedes, eso es lo que más me preocupa, no sé si me escuchan, si no me escuchan, y esto me está poniendo nerviosa. No sé qué es lo que pasa. Realmente. O sea, estoy en Facebook, pero no en mi Facebook profesional, estoy en otro Facebook. Bueno, no quiere. Cuando no quiere, no quiere. Acá están las preguntas. Bien. Entonces, en este contexto, vamos a ver qué pasa. Este es el Merval, ¿sí? Este es el Merval. Esperen que yo quería mostrarles otros gráficos, esperen. No está. Así. Este era un gráfico que yo les quería mostrar. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando el Standard & Poor's, que es el que está acá, baja un 10%, el Merval baja un 15%, que fue básicamente lo que pasó en febrero? Ahora, otra cuestión es, yo les estaba hablando recién de las LEVACs. Las LEVACs son un instrumento que instrumentó, para la redundancia, el gobierno, de manera de poder tratar de bajar la inflación, ¿sí? Había demasiado dinero en el mercado. Cuando hay mucho dinero en el mercado, entonces eso hace que la demanda de productos, ¿sí?, cuando hay mucha oferta monetaria, eso se traslada en la demanda de productos, aumentando la demanda, ¿sí? Y consideremos que el anterior gobierno tenía una política de fomento ¿de qué? Del consumo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se fomentaba el consumo y eso aumentaba los precios. Entonces, aumento de la emisión monetaria más aumento del consumo, eso hacía que se aumentaran una presión inflacionaria siempre para al alza, sumado a todo el tema de los salarios, ¿no es cierto?, generando toda una espiral, lo que se denomina en economía una espiral salario-precios. Este gobierno lo que dijo es, bueno, ok, vamos a tratar de sacar lo que se denomina esterilización del mercado, vamos a tratar de sacar dinero en el mercado, y pusieron las LEVACs. ¿Se acuerdan que en un principio las LEVACs estaban casi un 40% en sus inicios? Como lo podemos ver ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y a medida que digamos, la gente decía, opa, tengo una opción de inversión que es atractiva, que está por sobre la inflación, me conviene, ¿no es cierto?, invertir en este instrumento financiero para poder hacer frente a la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso logró, digamos, ir haciendo ceder un poco la inflación.
El tema es que últimamente, como lo podemos ver en este gráfico, el cual fue elaborado por Domingo Cavallo, lo publiqué el otro día y hice un pequeño post acerca de esto. Hay gente que se enojó porque dijo Domingo Cavallo, una persona que le hizo mucho mal al país, pero bueno, lo que pasó ya pasó. Ahora hay que ver, este gráfico me parece bastante interesante, muestra que a pesar de que se aumenten las tasas de las LEVAX, no está frenando la inflación. Entonces, es como yo les decía, la inflación ya tiene una cierta cuestión de inercia. Sumado a que el gobierno sigue emitiendo por sobre la tasa de inflación, eso hace a que se siga más aumentos de tarifas, que eso se repercute en el índice de precio mayorista y eso repercute luego en el índice de precio minorista, ¿sí? Eso lo que va a generar es una cierta recesión. Y eso por eso hay muchas personas que dicen que tarde o temprano, a partir de mayo, junio, tienen que empezar a ceder la inflación. Ceder por una cuestión de recesión, ¿no? Menos dinero en el mercado, ya sea por aumentos de tarifa, entonces ante un determinado sueldo, el cual nos está ajustando como con las paritarias, están pidiendo paritarias del 15 cuando la inflación es mucho más, ¿sí? Sumado a toda esta cuestión, entonces menos dinero en el mercado, menos demanda, y eso hace supuestamente bajar los precios. Vamos a ver si eso es así. Yo personalmente veo una resistencia a la baja. Y creo que hoy en día no se está manejando correctamente la política ni monetaria ni fiscal del gobierno. Tener una política, lo que llevó al colapso, a la convertibilidad, otro aspecto que siempre están preguntando en la comunidad, si estamos cerca del corralito. No, no estamos cerca del corralito, ya lo he discutido y ya lo he hablado 1000 veces. No se están dando las condiciones para generar un corralito como se dio en el 2001. Por favor, no generemos pánico porque no están dadas las condiciones. La convertibilidad no tiene nada que ver con este sistema monetario actual. En principio, porque el sistema cambiario no tiene nada que ver. La convertibilidad era donde había por ley una paridad de 1 a 1. Por cada peso circulando en el mercado había un dólar en el Banco Central. En ese momento lo que pasaba es que no había la cantidad de dólares en el Banco Central por fugas de capitales que se habían estado dando, por mayores importaciones por sobreexportaciones, dado que el tipo de cambio estaba atrasado, dado que nuestro ciclo estaba en contra, ¿sí? Me encantaría dibujárselo, en contra del ciclo de Estados Unidos. Nosotros estábamos atados a una moneda que no es la de nuestro principal socio comercial, que es la del dólar, y lo seguimos haciendo. Un error conceptual enorme. No podés estar atado, no podés estar pensando en una moneda que no tiene nada que ver con tu principal socio comercial. Pero volvamos a la convertibilidad para explicar eso y después darle las diferentes opciones de inversión que se pueden dar en este contexto. Nuestro ciclo estaba invertido. Cuando ellos estaban en expansión, ¿se acuerdan de la época de Clinton? Nosotros estábamos en recesión, teníamos un tipo de cambio atrasado, eso hacía que haya más importaciones que importaciones. Disculpe, más importaciones que exportaciones, eso hace que la balanza de pagos sea deficitaria, eso hace que tengas salidas de dineros, sumado que tenías erróneamente en una convertibilidad, o sea, en un tipo de cambio fijo, déficits enormes, y eso hizo que tarde o temprano colapsara el modelo. Sumado a que había un error conceptual inicial de la convertibilidad, que era la generación secundaria de dinero de los depósitos en dólares. Vos nunca podés tener creación secundaria de dinero de una moneda que no es la tuya. ¿Sí? Entonces, eso fue una locura y eso hizo estallar el modelo. Hoy, bueno, no tenés nada de eso. La ley de convertibilidad ya no está más. Hoy vos tenés un tipo de cambio es una flotación sucia. ¿Qué significa flotación sucia? Que el Banco Central sale a intervenir, ¿sí? Para mantener, o para hacer bajar, para hacer subir, o para mantener el tipo de cambio en determinado nivel. Como dijimos, hoy en día se trata de mantener en 20 aproximadamente el tipo de cambio, dado que saben que si no hay un pass-through. ¿Qué es el pass-through? Que en otros países no se da de la manera que se da acá. A veces se da en menor medida y con un rezago de 3 meses, acá se da inmediatamente y se da un overshooting. ¿Qué es eso? Que ante una devaluación, no sé, del 10% se traslada a precios un 15% y se lo hace inmediatamente. Entonces eso licúa el efecto de la devaluación que hay, ¿no? Ahora, ¿para qué se devalúa? Se devalúa para ganar competitividad.
¿sí? Entonces se supone que vos exportás más. Ahora, si eso va enseguida a precios, te haces de nuevo caro, de nuevo otra vez, y no te sirve. Y otro problema que hay ante devaluaciones hoy en Argentina es que una gran parte de la deuda está en dólares. Entonces, si vos devaluás, se te hace más cara la deuda en dólares, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que acá no hay otra forma que bajar el déficit fiscal. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra. No hay otra. No hay con qué darle. Sumado que tenés que diversificar la matriz productiva argentina, necesitas exportaciones de valor agregado, necesitas poner ciencia y tecnología en los productos que exportás, no hay otra. Si no, nos estaríamos discutiendo el precio de la soja y que la sequía me afectó. Si vos estuvieses exportando reactivos, ¿sí?, contra el cáncer, o no sé, miles de cosas que podríamos estar exportando con todos los científicos que tenemos, generando alto valor agregado, no estaríamos acá preocupándonos si hay sequía, si no hay sequía, ¿sí? Me parece que Japón no se anda preocupando si hay sequía o si no hay sequía. Argentina sufre la enfermedad holandesa. El otro día lo desarrollamos. Ese es el problema que tiene Argentina, de pensar que el campo te va a salvar. Y ese es un error conceptual. Dicho sea de paso, la sequía no solamente afectó las cuentas externas y la economía en sí, sino que afectó obviamente las acciones de las empresas relacionadas con el agro, ejemplo, Agrometal, donde la acción cayó en un determinado día un 32%, después se empezó a recuperar, si ustedes ven los análisis técnicos, se empezó a recuperar nuevamente. ¿Se va entendiendo? A ver si alguien me puede responder, a ver si me escuchan y todo, a ver si puedo ver... A ver si ahora puedo ver las preguntas y los comentarios. ¿Habrá alguien que me diga hola, aunque sea? Bien, ahí creo que lo pude. Bien, ahí estamos. Bien, a ver, esperen que voy a tratar de leer se va entendiendo. Bien, me dicen. Bien, se escuchó bien todo el tiempo. Yo tenía la sensación que no se escuchaba bien. Bien, antes de empezar a las opciones de inversión, dado todo el contexto que les expliqué, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo así? Paso a explicarles en qué podemos invertir. Genial, Emiliano, bueno. ¿Tienen alguna duda antes de pasar a las opciones de inversión? Bien, Raúl me pregunta, ¿sí? Ya entrando en el tema, ya empezando a calentar los motores de inversión. ¿Qué recomendás para quien quiere invertir por primera vez y tiene un pequeño ahorro? Sí, voy a hacer esa distinción entre pequeños ahorros y aquel que ya viene invirtiendo, ¿qué hago, no es cierto? Yo voy a hablar de todo eso, no te hagas problema, por supuesto que sí. ¿Alguna pregunta aparte de la de Raúl? Raúl, vos eras el de que quería ser la distribuidora de comida para perros. Eras el que recién estuve hablando. Ah, sí, bien. Bueno, invertir, por ejemplo, en un emprendimiento, eso es bueno. Si estuviste viendo y bueno, lo estuvimos discutiendo hoy a la tarde, todo el tema de que Argentina realmente tiene la mayor densidad de mascotas de toda América Latina. Y realmente es inelástica. Y eso te lo puedo comprobar porque le he preguntado a algunas personas si era así. ¿Qué significa que es inelástica? Que si bien aumenta el precio, la gente no deja de consumir. Y es más, pide de calidad y hay toda una nueva onda de que cada vez se pretende alimentos de mejor calidad y alimentos naturales, alimentos veganos. No sé si sabías, Raúl, que hay un emprendimiento, no me acuerdo si creo que es en Buenos Aires, de alimentos veganos para perros, lo cual me parece totalmente consistente. Nada, o sea, yo soy vegana, pero a mis perros les doy carne, o sea, yo creo que si no le doy carne me comen a mí, así que prefiero preservar mi integridad física. Las tengo encerradas hoy, chicos, por eso no ladran, no joden. Sí, los encerré a todo el mundo. Pero bueno, nada.
es interesante el sector ese, Raúl. No sé en qué parte estarás, no sé, porque todo depende de dónde estés ubicado. No es lo mismo Buenos Aires que otra provincia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Así ya empezamos un poco a ver en qué podemos, ¿no es cierto?, invertir. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió todo? Hello. Ah, ahí está, bien. Bien, me están diciendo que sí. Genial. Bueno, entonces, empezando a responder por lo más sencillo y después ir a lo más no sencillo, justamente hay varias opciones de inversión. El plazo fijo está rindiendo obviamente un 19-18%, dependiendo, o sea, vamos a explicarlo bien. A ver, ¿qué hemos dicho? Entonces vamos a volver de nuevo al Banco Central. Entonces, la inflación esperada REM, o sea, lo que están diciendo las consultoras privadas que es la inflación esperada para este año, está en el 20,3. Entonces, en principio lo que tenemos que batir es ese 20,3. Un plazo fijo se puede invertir a partir de 500 pesos, pero está en el 18, el 19%. O sea, vamos con un interés negativo, ¿sí? De 1 o de 2%, depende en la entidad que vamos a depositar nuestros ahorros. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que tiene nada más que 500 mangos, por lo menos yo siempre te digo, entre nada y algo, yo prefiero que inviertan en algo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El segundo instrumento para poder invertir, que es simple y que tiene muchas ventajas, son los fondos comunes de inversión. Entonces, si ustedes van a la Cámara de Fondos Comunes, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar aquel que no sabe nada, ¿sí? La verdad, nunca invertí, no sé nada. Acá van a poder encontrar toda la información referente a lo que es un fondo común de inversión. ¿Ven? Acá está absolutamente todo. Algo que yo les recomiendo es que vayan a la Comisión Nacional de Valores, primero de todo, ¿sí? CNV, y se hagan el test del inversor. ¿Estamos de acuerdo? Y también ahí van a tener el registro de los agentes y todo. Acá también van a poder encontrar información acerca de educación financiera, bien, con invertir.gov.ar, ¿no es cierto? No sé si vieron que el otro día estuvimos publicando en la comunidad Amigos de las Finanzas que están por firmar un acuerdo para que haya más educación financiera. Personalmente, a los que me conocen y que vengo pregonando y que vengo acá en la evangelización de las finanzas personales, creo que es esencial la educación financiera de las personas. No importa lo que hagas, no importa si sos un barrendero, un médico, lo que sea, la educación financiera es esencial porque es lo que te va a sacar de la pobreza y es lo que no va a permitir que entres en la pobreza, ¿sí? Y eso debería ser una materia, ¿sí?, esencial desde la primaria. Y debería ser enseñado a través de juegos, como, ¿no es cierto?, lo hago yo con un amigo, que con toda humildad organizamos juegos de cash flow, no cobramos, recaudamos por ahí alimentos para algún refugio o algún comedor de niños. Los que me conocen, los que me siguen, saben que yo soy, más allá de ser economista, más allá de tener un máster en finanzas, soy proteccionista animal y activista por los derechos de los animales. Así que bueno, siempre trato de ayudar y Kiyosaki siempre está hablando de ser agradecido y de hacer donaciones. Entonces, fíjense acá, en esto que es la Comisión Nacional de Valores, acá ustedes van a encontrar absolutamente todo. Van a encontrar qué es un fideicomiso, qué es un fondo común de inversión, qué son las acciones, qué son los cheques de pago diferido, qué son las obligaciones negociables, ¿sí? Absolutamente todo. Y también van a poder hacerse el test del inversor.
El test del inversor le va a permitir a ustedes saber qué tipo de inversores son ustedes, conservadores, arriesgados, ¿sí? ¿En qué estarían dispuestos ustedes a invertir? Eso es muy importante, porque si ustedes después, nada, sienten que, ven, acá está, evalúa tu perfil inversor, si ustedes después se sienten que no se bancan, ¿no es cierto?, el riesgo, la volatilidad, hay ciertas cosas que no son para ustedes. Ejemplo, las acciones. Pero el fondo común de inversión sí, ¿no? El fondo común de inversión es, para explicárselo en términos sencillos a aquellos que nunca han invertido, es como si fuera un plazo fijo, ¿sí? En el sentido, incluso es más flexible que el plazo fijo porque ustedes 2 días antes que quieren salir del fondo común de inversión, lo van, llaman y dicen quiero salir y ya está. Y rinde mucho más que un plazo fijo. El fondo común de inversión, como su nombre lo indica, es un fondo en el cual invierte en distintos instrumentos financieros. Están los fondos de comunes de inversión, de renta fija. Ejemplo, tienen un portfolio donde están determinado porcentaje en plazo fijo, levax, cauciones, ¿sí? Las cauciones son como pequeños plazos fijos, para explicárselo en términos muy sencillos, pero que son a 7 días, a 15 días, a 30 días y a un poco más de días. Tiene una linda rentabilidad muchas veces y tenés el dinero líquido. Yo eso siempre se lo recomiendo para las pymes. Para que no tengan dinero ocioso, invertir en cauciones, entonces anda calzando tus pagos con tus vencimientos de cauciones. De manera que no tengas dinero ocioso nunca y aunque sea un monguito te estás haciendo. Entonces invierten en todo eso y eso te da una determinada rentabilidad. O si no, están los que invierten, los fondos que invierten en bonos. Están los bonos atados al SER, o sea, la inflación, y los bonos atados al dólar, ¿sí? Son bonos dolarizados. Y están los bonos, los fondos comunes de inversión de renta variable, que invierten en acciones. Recordemos que el Merval, a ver, les voy a mostrar el Merval. El Merval, miren cómo estuvo subiendo el último año, ¿sí? Ahora estuvo bajando un poco, pero muchos suponen que va a seguir con una tendencia alcista. Ahora, para poder invertir en el Merval, ¿qué tienen que hacer? Tengo que saber mucho de acciones, tengo que hacer cursos de análisis técnico, análisis fundamental. Ahora vamos a analizar un par de acciones que pueden ser una opción para invertir, ¿sí? Pero hay que estar detrás del mercado, hay que saber establecer... bueno, hay que tener programitas como el Metastock o TradingView para poder hacer los gráficos, para poder establecer el stop loss, el stop gain, ¿sí? Entonces me avisan cuando debo salir del mercado. O sea, yo me digo, bueno, si baja a tanto salgo y si sube tanto también salgo, me quedo con la ganancia y chao, me voy. Sí, eso lo hemos hablado cuando hemos hablado también de los trading con criptodivisas y todo ese tipo de cosas. Entonces, las acciones rindieron mucho el año pasado y hay unos fondos de inversión que invertían en acciones que llegaron a rendir hasta el 100 y pico por ciento. Hay algunos que llegaron a rendir el 80% el año pasado. Entonces, ¿con cuánto puedo empezar a invertir? Con 1.000 pesos. 1.000 pesos. Es nada. ¿Sí? Es nada. Realmente, entonces, es una excusa no invertir en fondos comunes de inversión. Todos ustedes que tienen seguramente banco, lo que deben hacer para poder invertir en fondos comunes de inversión es abrir una cuenta de inversión que es gratuita, ¿sí? Y luego empiezan a ver qué tipo de fondo tiene su banco y ahí el que mayor rentabilidad le dé, ahí en eso invierten. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Bien. Entonces, también si ustedes van a determinados brokers, ¿sí? Agencias ¿no es cierto? Le van a ofrecer otros fondos comunes que rinden muy bien. Los fondos comunes tienen un portfolio manager que es el que organiza la mejor manera los activos que están dentro del fondo. A ver si puedo leer.
Fernando me está diciendo, a ver si hay una pregunta anterior. Me encanta otra vez. Lo ideal sería invertir en fondos comunes de inversión en dólares. Sí, claro. Bueno, esa es otra. También ustedes pueden invertir, más allá de NEVAC, en LETES. En LETES que son en dólares y que le dan una rentabilidad en dólares. O sea, ahora, ¿lo ideal sería invertir en fondo común de inversión en dólares? No tanto, no tanto. Lo que conviene hoy es, si bien los fondos comunes de inversión en renta variable, o sea, los que tengan acciones, están más alicaídos que el año pasado, van a tener buena rentabilidad. Si vos, y vuelvo de nuevo, ¿qué es lo que vos querés proteger? Vos lo que querés proteger es la inflación. Y el dólar no se está devaluando al nivel de la tasa de inflación. Ojo con eso, chicos. ¿Se entiende esto? Ahora, hay bonos que dan un buen cupón. Y hay bonos a corto. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar qué bonos podemos invertir. Miren en internet o acá en esto de la cámara. A ver, vamos a volver aquí. Inicio. Acá les va a aparecer, ¿no es cierto?, cuáles son los fondos que hay, cuál es el rendimiento, etcétera. Primero traten de leer un poco de qué se trata para entender un poquito más, ¿sí? Y bueno, miren, hay nuevas medidas, que es la simplificación de los trámites de los fondos comunes de inversión, etcétera. Hay un montón de variedad de fondos, fíjense, porque están muy buenos algunos. Bien. ¿Qué más? Entonces, fondos comunes de inversión, aquel que nunca haya invertido en nada, esa es lo ideal. ¿Sí? Y se empieza a invertir a partir de 1.000 pesos. ¿Qué es lo conveniente? Aquellos fondos comunes de inversión de renta variable. Ustedes van a ver que cuando está en la descripción de los fondos, le va a decir cuánto rinde, qué es lo que tiene invertido adentro, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después aquel que ya sabe un poquitito más de todo esto, tiene que hacer un portfolio. ¿Portfolio en qué? Y las LEVAC siguen estando rentables, chicos. Sí, a ver, volvamos de nuevo acá. Vamos a analizar los datos sin ser un experto en finanzas. Decíamos que la inflación, entonces, de acuerdo al REM, sí, va a estar en el 20,3. Ahora te leo porque no te puedo leer. Y la tasa de política monetaria hoy está en el 27,5. Es evidente que la LEVAC le sigue ganando la inflación. A ver. Sí, me voy a preocupar en los movimientos de mercado. Por supuesto, acá me preguntan, ¿no debería preocuparme por los movimientos del mercado si invierto en fondo común de inversión de renta variable? Sí, por supuesto. Por eso primero hay que hacer el tema de el test del inversor. ¿Sí? Si vos ves que no sos un inversor conservador, no inviertas en un fondo común de inversión de renta variable, sino que invertís en uno que tenga bonos, por ejemplo. Sí, te va a dar menos rentabilidad, pero vas a estar un poco más tranquilo. ¿Sí? O simplemente en LEVAX. Ustedes también pueden ir a abrir una cuenta en un broker y decirle, quiero visitar LEVAX, ¿sí? Y bueno, acá está la tasa de interés que van a recibir. Las LEVAX también son bastante líquidas porque hay un mercado secundario de las LEVAX, por lo cual ustedes van a poder salir, ¿no? Entonces, y aquel que sepa un poco más de todo lo que es inversiones, como les decía, lo ideal sería un portfolio. Un portfolio que contenga ¿qué? Evidentemente LEVAX, por supuesto. Porque, la verdad, superan a la inflación. Y son bastante simples. No debo preocuparme tanto. Y en lo posible LEVAX a corto, a 35 renovables. Si quiero seguir invirtiendo, sigo reinvirtiendo, ¿no es cierto?, a corto plazo. Después hay ciertos bonos, ¿no es cierto?, que están, que también
ustedes con una cuenta de inversión en el banco pueden invertir en bonos, pueden comprar bonos, ¿no es cierto? Y también lo pueden hacer a partir de 1.000 pesos en un banco. Y esos tienen, ¿no es cierto? Hay algunos bonos que tienen volatilidad en dólares, ¿no es cierto? Y yo les recomiendo a aquellos que están en el tramo corto de la curva, como el Global 22 o el Bonar 24. ¿Por qué? Porque son a corto, ¿no es cierto? Entonces, si van a tener más liquidez en el mercado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si quiero salir, voy a poder tener posibilidad de salir más fácilmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dado una turbulencia del mercado, voy a encontrar la punta compradora, ¿no? Muchos hablan de los bonos de las provincias. A mí no me gustan. ¿Por qué? Y yo ya lo hablé un montón de veces esto, en tema de que dan obviamente una rentabilidad mayor a los bonos soberanos, que son los bonos que lanza el Estado Nacional. Pero ¿qué pasa? Muchos son bastante ilíquidos. Entonces, cuando querés salir, y una vez en uno de los cursos me pasó de que una de las personas dije esto y me dijo, sí, tenés razón, me pasó que quise salir y tuve que esperar, no sé, 2 semanas, creo que me dijo, para poder salir. Había invertido y eran incluso bonos de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Muchos, por ejemplo, están recomendando algunos analistas los bonos de Entre Ríos. A mí no me gustan, pero esa es mi perspectiva. Primero, si querés liquidez, si vos te arriesgás, genial, invertir. Ahora, si vos necesitas el dinero y querés liquidez, yo no lo hago. Ahora, cada uno hace lo que quiere. Después, ¿qué más? Déjenme ver si me faltó algo más de los bonos. Así pasamos a las acciones. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Bien, sigo. Cualquier cosa me dicen, ¿no? El tema de me están preguntando acá sobre el tema de las ganancias. ¿Cómo era? Siempre me lo olvido, porque como cambió, yo tengo el del año pasado y siempre me olvido. Segundo, impuestos a inversiones en Argentina. Los bonos creo que era el 15%. Déjenme un segundo. Mira, 2018. Bien. Este, por ejemplo, es uno. Porque yo el año pasado, ¿se acuerdan? Di un curso sobre los impuestos y eran totalmente diferentes a los que son este año, entonces no me los acuerdo todos. Bien, títulos públicos en dólares pagan el 15%. Bueno, acá está todo, se los paso para que lo lean en detenimiento. Eso es también una cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Ahí se los pasé. Díganme si los recibieron. Esta semana va a ser una semana donde haya muchas noticias. Hoy era el tema de las LEVAX, que se esperaba que se mantuviese y así se mantuvo. Mañana son las minutas de la FED, que van a ver el tema de las subas, ¿sí? Y está el tema de la barrera, y está el tema del dólar en Argentina, de la barrera psicológica de los 20,5. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que con respecto a eso, de nada, es muy importante porque el tema de que eso se traspasa a precios, como yo les expliqué antes. Por otro lado está el tema, hablando del tema de las acciones, que es el tema que vamos a analizar ahora, el tema de que Argentina entre como mercado emergente. Según Morgan Stanley, van a entrar unos 3.500 millones si Argentina recalifica como mercado emergente. Hoy en día estamos como mercado frontera,
Recuerda que entramos como mercado frontera cuando empezamos a poner el cepo al dólar y a repatriar las ganancias, ¿sí? Y bueno, y el tema de los reportes de las ganancias el primer trimestre de las entidades bancarias de Estados Unidos, en la cual se supone que van a dar ganancias todas porque estuvieron muy bien. En las minutas del comité de la Fed se supone mañana que va a haber un aumento del 0,25 punto para el tema de tratar de calmar las presiones inflacionarias. Bien. Entonces, habíamos dicho el tema del Merval que había estado creciendo, ahora había bajado por el tema de lo que había pasado a nivel internacional, pero hay ciertos sectores en los cuales se espera que anden muy bien. El tema de construcción, el tema de créditos, por el tema de créditos hipotecarios y el tema de las obras de infraestructura. Si uno va, no sé, por el país ve que hay mucha obra de infraestructura, ¿sí? La obra pública, ¿no? El tema de finanzas, los bancos y energía por el tema de una variación de la matriz energética. Entonces, volviendo al tema de la cartera, antes de analizar, podemos pensar en una cartera en la cual sea un poco arriesgada, 10% en DEVAX, 15% en bonos a hacer, o sea, atados a hacer, y 75% en bonos en dólares en distintos tramos de la curva. Como dijimos anteriormente, tenemos a el Global 22 y el Bonar 24. También podemos pensar eso es bastante arriesgada esa cartera. Si uno no es arriesgado, si uno es más bien conservador, yo iría más a LEVAX, un fondo común de inversión, algo de bonos, y ahí. Y el que se arriesga un poquito más, invertir en acciones. Al Bonsar 23 también es un bono en dólar con una duration de no más de 7 años y está el discount también Ley Nueva York, que es un bono que podríamos analizarlo para ver si nos conviene meterlos en la cartera que queremos formar, ¿cierto? Bien. Déjenme un segundo que ordeno los papelitos. También el Bonser 2021, ¿sí? En el tramo corto de la curva es también una posibilidad, ¿sí? Todo lo que son a corto plazo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Banco Galicia. Sí, esto es para lo que es el mercado de acciones, es una opción que podemos ver, o sea, vemos que ha formado un triángulo simétrico, ¿sí? Y bueno, tiene buenas perspectivas. Un segundo, ¿dónde lo tengo? Acá está. Esperen, acá está. Entonces, el precio de esta acción está bastante ligado al precio de la ADR, ¿sí? O sea, es lo que cotiza en Estados Unidos. Entonces, está desarrollando un triángulo simétrico y tiene un ROE de 28,59% y un ratio de Sharpe del 2,2. O sea, tiene mayor rendimiento por unidad de riesgo asumido. Esto es de Aluar, después decidí sacarla. ¿Por qué no me bajó? Normal. Bueno, otra acción es Banco Macro, ¿sí? El cual tiene un precio por acción bastante bajo, más bajo de las acciones bancarias, tiene un 15,4 del earning yields, que es el cual es alto, 6,46 el margen de acciones y el margen neto es de 20,09. Es uno de los bancos que más gana dinero por acción, ¿sí? Un 14,02. Si uno mira el price to sales ratio, está cara la acción. Y también tiene el tema de Brito, que es posible un tema judicial, ¿sí? Sabemos lo que está sucediendo, que eso puede hacer bajar el precio de la acción.
y tiene un ratio de shares que es más bajo. Otra posible acción que podemos invertir es en el banco francés, que tiene positivo y es menos volátil, ¿sí? Y tiene un endeudamiento bajo y tiene un precio por acción, ratio precio por acción, que es el más alto de todas las acciones bancarias. Está aproximadamente en un 23,82 y el ROE es bajo. Otro es el Banco Superville, que tiene una correlación también como el Banco Galicia con su ADR y el coeficiente de momentum más alto entre las acciones bancarias. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las acciones que podemos pensar, ¿no es cierto? Esperen que tengo otra que hice el análisis. Denme un segundo. Se me desordenaron las hojas. Bien, ya hemos hablado del Banco Macro. El autopistas del Sol es otra opción que podríamos llegar a invertir. Si bien tiene poco volumen de operación, tiene una tendencia alcista con la pendiente, ¿no es cierto? Otra es el Grupo Concesionario del Oeste, que está formando un canal lateral, ¿sí? Que es 2016 con tendencia alcista. Y también el BIMA, ¿no es cierto?, con una bandera alcista. Entonces, esas son algunas de las acciones, ¿no es cierto?, que podemos ir pensando para invertir en este contexto. ¿Correcto? Bueno, entonces, resumiendo, LEVAX, aquel que no tiene mucha idea y que es muy conservador, aquel un poquito más, LEVAX más fondo común. ¿Fondo común en qué? Si me puedo arriesgar en un fondo común de renta variable es genial, y si no, un fondo común que tenga bonos, ¿sí? Y aquel que se anima un poco más, podemos formar LEVAX, fondo común, algunos bonos que estuvimos mencionando y algunas de estas acciones. Banco Macro, Banco Galicia, Banco Superville, ¿sí? El Banco Galicia me parece que es, dentro de todas, la mejor de las acciones que estuve mencionando, ¿sí? Obviamente hay que establecerse un stop loss y un stop gain y salir del mercado y bueno, y ver, ¿no es cierto? Todo depende de cada uno, ¿no es cierto? Cada uno sabe para qué necesita el dinero, cuándo lo necesita, ¿no es cierto? Y cuánto se banca de riesgo, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que se haya entendido y que haya sido ameno la charla. Díganme si tienen alguna pregunta. A ver. ¿Qué lectura recomendás para empezar a entender los movimientos del mercado? Bueno, hay varios libros, ¿no es cierto? Te recomiendo, hay un libro de análisis técnico, a ver, yo te digo, no me acuerdo. En realidad para hacer trading, pero te sirve igual, o sea. A ver, trading en Argentina. A ver si me acuerdo el nombre. Yo soy muy mala para los nombres. Pará. Libro. Ese libro está bastante bueno. No, este no es. Bolsa Argentina, sistema de trading exitosos. Este es buenísimo, el de John Murphy. Lo que pasa es que no se consigue. Yo el año pasado lo estuve intentando, no sé este año, por lo menos el año pasado lo estuve intentando conseguir y no estaba agotado en Argentina. Ese es un muy buen, bueno, ese es el, digamos, el libro, digamos, de cabecera para muchos, ¿no es cierto? Y este del sistema de trading, digamos, es adaptado a Argentina, ¿no es cierto? Y es lo que está bueno. Por otro lado,
Ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de mirar afuera, ¿no es cierto? Creo que hay algunas acciones que uno podría empezar a mirar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si empieza a cotizar ahora Bioceres, va a empezar a cotizar a $10, entre 10 y $12 según leí hoy. Esa me parece una buena acción para comprarla y mantenerla, ¿no? Pensar un poquito en el largo plazo porque lo que es biotecnología es lo que se viene. Les recuerdo que la semana que viene, el miércoles, vamos a tener un webinar, también como este, gratuito, de cómo invertir en startups. Y una de la primera parte, ¿sí? 10 minutos, voy a contar cuáles son los sectores, digamos, que más están, digamos, interesantes para invertir. Y bueno, la biotecnología es lo que va, ¿no? Es el sector que va a ser punta. El problema de la biotecnología es el tema es que es difícil evaluar a las empresas, que en eso justamente estoy estudiando de cómo se evalúan correctamente las empresas de biotecnología, ¿no? Que no tienen nada que ver ni siquiera con las empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque Facebook, por ejemplo, vos lo podés evaluar con la cantidad de usuarios que tiene, ¿no? Pero las de biotecnología se mueven de una manera totalmente diferente y tienen otro mercado y otra visión y hoy se están moviendo de una manera completamente nada que ver con el pasado, entonces son bastante difíciles de evaluar, pero hay bibliografía al respecto, así que es interesante. Esa charla va a estar bastante copada, interesante, cómo podemos invertir en startups en Argentina, los descuentos impositivos que te dan por invertir en empresas en Argentina, ¿no es cierto? Es interesante como para saber. Después cada uno toma su decisión, pero por lo menos saber que existe, saber que hay determinados instrumentos, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí. ¿Cuáles serían las acciones a invertir si califica Argentina como mercado emergente? Bueno, por un lado, si Argentina califica como emergente, el año pasado como un poco se dio como descontado que Argentina iba a calificar como emergente y al final no, están un poco como caras. Yo voy a ser muy honesta, a mí me parece que no va a calificar, realmente. Por una cuestión política, en el sentido de que todavía hay turbulencia en el mercado, o sea, hay miedo de que venga el populismo, ¿sí? O sea, pero en el caso de que llegara, que ojalá fuese, porque primero que los 3.500 millones no van a entrar toda de una, chicos, o sea, eso quede claro, van a ir entrando de a poco, ¿no? Para mirar eso, cómo fue pasando, bueno, si vos querés saber eso, tendrías que mirar, o sea, ya te digo, a mí me gusta mostrarle en vivo ciertas cosas. ¿Qué pasó con los mercados que calificaron como emergentes? Por ejemplo, te puedes fijar lo que pasó en Turquía. Si bien cada mercado tiene... O sea, acá hay una imagen. Porque había un... Cuando busco las cosas no la encuentro. Había... ya sé cómo lo voy a buscar. ¿Qué pasó con las acciones de Turquía? Turquía cuando calificó como emergente. A ver.
Dame un segundo, a ver si me aparece. Siempre me pasa. Porque acá te mostraba justamente cómo empezaron, porque hay una cierta teoría, ¿no es cierto? Si bien Argentina es Argentina y cada país tiene sus particularidades, siempre como que en todos los países que fueron calificando como emergentes se fue dando más o menos la misma secuencia. Y había un cuadro que estaba buenísimo. No. Stock market. Turkish stock market after the ¿Alguna otra pregunta mientras busco esto? ¿Una otra pregunta? Después igualmente la voy a buscar y la coloco en la comunidad de amigos de la finanza. Dale, Raúl. El libro ese de trading en Argentina, yo lo he visto en la mayoría por calle corriente, lo vas a ver en todos lados. Estaba uno a buen precio. Sí, el de Murphy es bastante difícil pero no es que es inmediatamente y ya está todo perfecto, no, lleva su tiempo, ¿no es cierto? ¿Ves? ¿Ves? Ahí empezó recién, ahora empezó a ver. Bueno, ahí están los bancos. Los bancos van a ser beneficiados, obviamente. Algún día. Ahí está. ¿Algo más? ¿Algo más que me quieran preguntar, chicos? ¿Se entendió más o menos? Un libro que me gustaría ciclo. Este lo tienen que leer. Miren, ya está en PDF, a ver si. Este libro de Gerchenov y Liach, Ciclo de Ilusión y Desencanto, es un libro que habla sobre la historia económica argentina desde 1880 más o menos hasta la actualidad. Y si ustedes leen el libro van a ver que siempre se repite lo mismo. Entonces, de esa manera ustedes pueden, leyendo el libro, estudiándolo, ver qué va a suceder con la economía argentina y en qué invertir y en qué no invertir. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre Argentina repite. Entonces, ¿por qué? Porque Argentina mucho no cambió. No es como otros países que cambiaron su estructura productiva y económica, no, Argentina no. Entonces, más o menos siguiendo este libro, nada, aparte es súper interesante, es muy bueno, está muy fácil escrito, es un excelente libro. Pueden escuchar también alguna conferencia de Gerchunov hablando del libro o hablando sobre qué opina sobre la economía argentina o alguna comparación con algún otro periodo. Es muy interesante, esto sí se lo recomiendo de manera para entender los mercados en general.
Gracias Gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Así vamos dando por terminado. Creo que se grabó, por lo menos acá me están marcando que se está grabando. Así que igualmente lo voy a subir cuando se convierte. Este es un archivo que después luego se convierte. Lo subo, ¿sí? A la comunidad. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta, duda, algo? ¿Todo claro? Bueno, buenísimo. No me digan, profe, yo nada, soy como ustedes. Por ahora no, voy a pensar sobre todo esto y buscar los libros. Dale, buscalos. No sé dónde vivís, pero en Buenos Aires, en calle Corriente, vas a encontrar el de trading en los casos exitosos. Lo encontrás en calle Corriente seguro. El de Gerchunov también. Lo pueden encontrar en las librerías. Y nada, el de Murphy es un poco más difícil de conseguir, pero eso es... el de Murphy una vez lo subieron a la comunidad hace unos meses atrás en PDF, así que debe estar en internet, lo pueden ver. Así que es un excelente libro de análisis técnico y de los ratios y todo. Perfecto, profe. Bueno. Mirá, conseguí el de Murphy en PDF ya. Pero qué rapidez, Raúl. O sea, lo tuyo es velocísimo. Qué bueno, ese es un libro esencial, es un libro de cabecera. Dale, subí el grupo. Sí, sería genial para que todos lo tengan, sería genial, dale. Estás autorizado completamente. Bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo. Un panorama, esto es muchísimo más extenso, lo traté de hacer tipo un pantallazo para que todos tengan una idea en general y qué podemos hacer en este contexto. Recuerden que el miércoles que viene el webinario de cómo invertir en startups y ese va a estar buenísimo. Así que bueno, lo que necesiten estoy a su disposición. Que tengan un excelente día y muchas gracias por estar acá. Chau, nos vemos. Buenas noches, Fer, nos vemos.